Bien, muchísimas gracias por estos minutos. Hemos tenido a otros colegas suyos en este segmento que se ha extendido más ante lo normal a propósito de la gran noticia del día, y a ellos también le hemos preguntado dos cosas y que queremos reiterárselas a usted. La primera es ¿qué le parece, qué reacción hay de su parte, de su colectividad ante esta detención? Creo que es una señal positiva de que las instituciones están funcionando. Como dijo el presidente Boric, nadie está por sobre la ley, y una acusación tan grave como un delito de violación no puede quedar en la impunidad, y por lo tanto esperamos que los hechos se investiguen, que se esclarezcan, que esta detención, que es un paso en esa dirección, se complemente con una formalización que permita también ir esclareciendo los hechos, y que finalmente, en caso de ser culpable, se alcance una condena que sea ejemplificadora y que quede tras las rejas. Es lo que esperan todos los chilenos y chilenas en caso, insisto, de que se compruebe su culpabilidad. Un proceso que tiene que ser justo, donde obviamente cada uno tendrá derecho a presentar sus pruebas, sus descargos y a defenderse, pero acá todo indica que hay, ¿verdad?, un eventual delito muy grave que se cometió, y en una situación además de abuso de poder que significa también una agravante que complica aún más la situación del ex subsecretario Monsalvo. ¿Le sorprendió, diputado, la detención? No, yo creo que todos esperábamos una pronta formalización, una pronta detención. No se sabía nada respecto de cuándo iba a ser, pero evidentemente que no se podía seguir postergando, porque existía también una presión por parte de la opinión pública, tratándose de una ex autoridad con mucho poder político, y yo creo que lo que no hay que permitir, si queremos cuidar las instituciones, ¿verdad?, que se siga afectando la credibilidad. Y desde esa perspectiva me parecía que era complejo que se siguieran instalando dudas de posibles encubrimientos, de posibles dilaciones a propósito de la persona que se trata, sino que acá se da una señal clara de que hay un Ministerio Público que está actuando, que hay policías también que lo están haciendo, y que hay una justicia que tiene que resolver, y esperamos que lo haga, ¿verdad?, con un criterio que sea lo más objetivo posible, por supuesto, pensando también en la víctima y su familia, de quienes hemos visto declaraciones bastante dolorosas en las últimas horas. La segunda pregunta que se le hemos formulado a sus colegas y que se la reiteramos tiene que ver con su visión acerca de la reacción que ha tenido el gobierno con respecto a esta detención. A mí me parece que el gobierno aprendió de los errores que se cometieron en un comienzo respecto de este caso, y en esta oportunidad se ha actuado correctamente, de forma bastante rápida. Tanto el presidente Boric, ¿verdad?, expresó su opinión respecto de que nadie estaba por sobre la ley, y la ministra Toa también, respecto de que espera que la justicia actúe para dar certeza del esclarecimiento de los hechos, y que se asuman las responsabilidades que en función de esa investigación sean determinadas, ¿no? Yo creo que acá lo que no puede ocurrir es que esto quede en la impunidad, o que al menos se dé una señal en esa dirección, ¿no? Eso hay que despejar toda duda respecto de aquello, y me parece que esto va en la dirección correcta. Ahora lo que hay que hacer es esperar la formalización, esperar que la investigación concluya y que la justicia determine efectivamente qué fue lo que ocurrió, y en caso de ser ciertas las acusaciones, ¿verdad?, insisto, dada la gravedad de los hechos que se le acusan, esperamos la máxima rigurosidad y fuerza de la ley. Y ahora aquí hay un caso por un delito particular en contra del ex subsecretario Monsalve, que es la presunta violación, pero también hay otros que se mencionan que tienen que ver, por ejemplo, con la obstrucción a la justicia, con ciertas comunicaciones que hubo a propósito de la categoría de los involucrados. A su juicio, eso también tiene que ser investigado, tiene que ser aclarado, buscando un poco lo que usted también afirmaba hace un instante, el cuidar las instituciones que hoy día, ante las situaciones que se han vivido relacionadas con este caso, generan cierta desconfianza en su funcionamiento. Absolutamente, acá se tiene que investigar todo, tanto la arista respectiva a la eventual violación, como también la que corresponde a una posible obstrucción a la justicia o abuso de poder.
¿verdad? Acá hay informaciones que han ido saliendo poco a poco, todavía no se conocen todos los antecedentes, pero hay varias gestiones directamente del ex subsecretario Monsalve o de intermediarios, de personas de su entorno que podrían eventualmente configurar una obstrucción a la justicia, pero eso lo tiene que determinar en el curso de la investigación el Ministerio Público, el fiscal Armendáriz, que es la persona llamada, ¿verdad?, a llevar adelante esta investigación, y él determinará en función de los antecedentes con que cuente si corresponde o no continuar con esa arista investigativa, pero todo indica que acá se utilizó, ¿verdad?, eventualmente el cargo de poder político que tenía el ex subsecretario Monsalve para beneficiarse personalmente a propósito de este posible delito de violación que había eventualmente cometido. Y en ese sentido, con esos hechos, al diputado, ¿le parece que el gobierno ha entregado todos los antecedentes que tenía a disposición, que la ministra lo ha hecho, que el presidente lo ha hecho? A mí me parece que sí. Creo, Cristian, que el gobierno ha sido bastante claro y transparente en esta materia. Sin ir más lejos, el propio presidente Boric y la ministra Toa declararon ya de forma voluntaria, en calidad de testigos, para entregar los antecedentes con que contaban también y así, ¿verdad?, aportar a la investigación. Eso es una señal de colaboración, de transparencia. Me parece correcto, me parece valorable, y ahora con esos antecedentes, insisto, es el Ministerio Público y es la justicia quien tiene que determinar dónde están las responsabilidades para que se asuman como corresponde. Esta detención, la formalización de mañana, diputado, a su juicio, ¿puede ya, con ella, la moneda puede entrar en un proceso de sacarse el caso de encima, o a su juicio le va a seguir pesando y ante ello también debe actuar de manera distinta como lo venía haciendo? Yo creo que la formalización del ex subsecretario Monsalve contribuye a que ocurra lo que uno esperaría, y que es que se radique el tema donde corresponde que esté, que es en la justicia, ¿no? Se trata de una responsabilidad individual en materia penal por una acusación de violación y posible obstrucción a la justicia. Por lo tanto, extender esas responsabilidades y llevarlas a la arena política para utilizarla, para atacar a otros liderazgos, como puede ser la ministra Toa o el presidente Boric, me parece un exceso, me parece irresponsable y me parece injusto, al menos con los antecedentes que se conocen hasta ahora. Por lo tanto, yo lo que espero es que se deje efectivamente a las instituciones funcionar, que esto quede radicado en la arista judicial y que la política deje que las instituciones funcionen para que las víctimas y sus familias tengan la justicia que merecen. No que se politice esto para llevarlo a una pugna entre el gobierno y la oposición, porque eso sería lamentable. ¿Ya hubo entonces, diputado, alguna consecuencia a propósito, por ejemplo, del abuso de poder, de la obstrucción a la justicia? ¿Ya se asumió esa responsabilidad política? ¿Se determinó? La primera responsabilidad, sin duda, que es la del ex subsecretario Monsalve. Sí, claro, pero independientemente de él. Esa responsabilidad ya se asumió desde la perspectiva de su renuncia del gobierno y desde la perspectiva de su imputación y formalización, ¿no? Ahora, si hay otras responsabilidades de su entorno, personas que podrían eventualmente haber colaborado en esta posible obstrucción a la justicia o haber quizás llevado adelante acciones para amedrentar a la víctima y su familia. Eso lo tendrá que determinar, ¿verdad?, la investigación, y en función de los antecedentes que se vayan conociendo, por supuesto que también podrían tomarse otras decisiones políticas, y eso es lo que tendrá que estar evaluando permanentemente el presidente y la ministra Toa. Ayer en las declaraciones del padre también eran bastante potentes al sostener la inquietud que tenía, el miedo, el cual él tenía a propósito de la condición de Manuel Monsalve, de su poder, de ser un hombre
dentro de la estructura de un gobierno, el tercer hombre con mayor poder, y que eso le generaba susto, miedo por las redes de contacto que podía tener y por los enlaces que podría también estar sosteniendo a propósito de lo que se viene. ¿Qué le parecen esas palabras? Bueno, evidentemente que conmueve escuchar al padre de la víctima referirse en esos términos a lo que les ha tocado vivir, ¿no? Es doloroso. Pero también creo que estamos en la obligación de empatizar desde lo humano, ¿no? En Chile existe un Estado de Derecho que debe garantizar la igualdad ante la ley. Y cuando hay, ¿verdad? Posibles delitos tan graves como los que acá se acusan, ¿verdad? Por más que se trate de una persona con poder político, debe existir la igualdad de la ley. Y el Estado está en la obligación de ponerse del lado de la víctima y garantizarle un proceso justo para alcanzar justicia, ¿no? Y desde esa perspectiva, me parece que lo que ha ocurrido el día de hoy, que es la detención del exsubsecretario Monsalve, y lo que va a ocurrir mañana, que es su formalización, contribuye a despejar las dudas respecto al funcionamiento imparcial y objetivo de las instituciones y contribuye a darle esa tranquilidad, esa paz y esas garantías que requiere la víctima y su familia, ¿no? Por lo tanto, si tenían algún temor, espero que hoy día eso haya disminuido o ojalá se vaya eliminando completamente, porque acá no me cabe ninguna duda que, de ser ciertas las acusaciones, la justicia chilena va a actuar con toda la severidad como corresponde, por más que se trate de una persona que en algún momento tuvo bastante poder en nuestro país, pero creo que hoy día eso ya no es así. Y si hay personas que todavía forman parte de su red, creo que eso también